Entonces, en la anterior clase terminamos de ver las fórmulas, las expresiones para las primeras derivadas de diferencias finitas, progresiva, regresiva y central. Y también vimos cómo obtener la segunda diferencia finita, es decir, la primera diferencia finita para la segunda derivada en el punto x sub 0, con una formulación central que justamente está dada por esta expresión de acá. Estas dos las vimos, más las diferencias finitas progresivas y regresivas para la primera derivada. Y aquí tenemos una manera, de manera general, formulaciones hasta para la cuarta derivada con primeras diferencias finitas centrales. Esta la obtuvimos, y se puede seguir obteniendo más derivadas. Por ejemplo, la tercera derivada en x0 o la cuarta derivada en x0 por medio de formulaciones de diferencias finitas centrales, siempre evaluando directamente sobre la función, sin necesidad, por ejemplo, para calcular la cuarta derivada, tener que conocer o la tercera derivada o la segunda derivada o la primera derivada, sino que podemos evaluar la cuarta derivada directamente solo por ir evaluando puntos dentro de un intervalo en la función, ¿no es cierto? Directamente x sub 0 más 2h, ya vimos lo que era h, por ejemplo 4 veces f evaluado en x0 más h. Lo que sí necesitamos más puntos, ¿no es cierto? x0 más 2h es un punto, x0 más h es otro punto, x0 menos h es otro punto más y x0 más 2h es otro punto más. Entonces tenemos un punto, 2 puntos, 3, 4 y 5 puntos que necesitamos alrededor del punto x0, ¿cierto? El x0 y 4 puntos más, necesitamos más información para evaluar la cuarta derivada en x0, una aproximación de diferencias finitas en el punto x0, ¿no es cierto? Entonces, igual aquí con diferencias centrales. En la tercera derivada necesitamos 1, 2, 3 y 4 puntos, es decir, un punto más que el orden de la derivada con diferencias centrales para evaluar esta derivada de acá. Como aquí en la segunda derivada necesitamos de 3 puntos para evaluar la segunda derivada alrededor de x0, y para evaluar la primera derivada necesitamos de 2 puntos, ¿cierto? Mientras más subimos en el grado de derivación, más puntos necesitamos, es decir, más información necesitamos acerca de la curva. Pero lo bueno es que no necesitamos, por ejemplo, como les decía, para evaluar la cuarta derivada no es necesario conocer ni la tercera, ni la segunda, ni la primera. Podemos evaluar la cuarta derivada directamente solo por evaluar los valores de la función en ciertos puntos, ¿no es cierto? Estas son formulaciones centrales de la primera a la cuarta derivada, y también podemos obtener formulaciones, por ejemplo, de primeras diferencias finitas progresivas. Asimismo, para las 4 primeras derivadas, de la misma manera aquí tenemos hacia adelante, ¿no es cierto? Es una diferencia progresiva, entonces el primer punto es el punto x0, y ahí tenemos el punto x0 más h, el punto x0 más 2h, el punto x0 más 3h y el punto x0 más 4h, es decir, igual para evaluar la cuarta derivada hemos necesitado 1, 2, 3, 4 y 5 puntos, como hicimos en la central, solo que en este caso todos los puntos están hacia adelante. La misma historia para la tercera derivada, la segunda derivada, la primera derivada. Una vez más, las formulaciones de primeras de diferencias finitas nos permiten evaluar tanto hasta como más allá de la cuarta derivada sin conocer las derivadas anteriores en forma explícita o analítica en los otros puntos. Igual, podemos hacer formulaciones en diferencias regresivas, y de la misma manera, entonces aquí el primer punto es x sub 0, alrededor del punto en el que queremos evaluar la derivada, y de ahí, como regresamos y vamos a hacer puntos hacia atrás, x0 menos h, x0 menos 2h, x0 menos 3h, x0 menos 4h, y podemos evaluar todas las derivas. Entonces, tenemos, en realidad se pueden encontrar formulaciones hasta derivadas de mayor orden que la cuarta. Aquí tenemos solo hasta la cuarta derivada. De la misma manera hemos visto las primeras diferencias finitas, y tenemos formulaciones de segundas diferencias finitas para estas 4 derivadas. Como ustedes ven, estas formulaciones de segundas diferencias son un tanto más complejas,
Por ejemplo, para evaluar la primera derivada necesito 1 punto, 2 puntos, 3 puntos y 4 puntos simplemente para evaluar solo la primera derivada. Es decir, son más precisas todavía que las formulaciones de primeras diferencias finitas, pero necesito mayor información. Estas son centrales igual. Fíjense que para la primera diferencia finita central, para la primera derivada necesitaba simplemente 2 puntos, ahora necesito de 4 puntos. Obviamente la precisión aumenta, porque mientras mayor información conozca, mayor es mi capacidad de entendimiento y de predicción, ¿cierto? Lo mismo se aplica en el mundo. Mientras más datos yo tengo, mientras mayor información, por eso la información es poder, mientras más información yo tengo, entonces mejores decisiones puedo tomar y mejores análisis puedo hacer. La misma historia es aquí, mientras más información yo tengo acerca de la función alrededor de este punto x0, mejor puedo aproximar sus derivadas. Misma historia para las diferencias progresivas, pero en segundas diferencias finitas, y para las regresivas, pero con segundas diferencias finitas. Esto es por completitud, en caso de que necesiten usarlo alguna vez para que lo sepan, existen estas formulaciones, pero lo que teníamos que aprender en el sentido de cómo derivar, de dónde salen, qué significan, básicamente son las bases para poder llegar a todo esto. Quieren nada más un poco más de desarrollo. Eso en cuanto a diferenciación numérica, y con esto terminamos de ver todo lo que es diferenciación numérica. ¿Por qué? Porque en este caso estamos estudiando funciones de una sola variable, es decir, la única dimensión que tengo es la dimensión en x. Y entonces los métodos de diferencia finitas son definitivamente los más usados, los más reconocidos, los más fáciles de aplicar, son súper fáciles y sencillos de aplicar y además que son súper poderosos. Y otros métodos se han desarrollado para calcular derivadas aproximadas alrededor de un punto de forma numérica, pero todos al final del día pueden ser representados o pensados como un método de diferencias finitas. Entonces, estos métodos son lo suficientemente generales y engloban la mayoría de los métodos otros, y además son los más usados, etcétera, etcétera, ¿no? Y son súper fáciles de aplicar, son súper precisos, tienen todas las bondades, además que todos los otros métodos pueden ser tarde o temprano interpretados como métodos de diferencias finitas. Y ahora comenzamos con la parte de integración numérica. Ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos en diferenciación, pero con integración, es decir, evaluar una integral definida sin necesidad de resolver la integral analíticamente. Además que con las derivadas, en la mayoría de las veces, o casi siempre, por no decir siempre, es posible derivar la función que a uno le damos. Por más compleja que sea la función, así uno se demora un montón de tiempo realizando la operación de derivación analítica, uno puede tarde o temprano obtener la derivada de la función alrededor de un punto de forma analítica, pero en el caso de la integración, ¿no es cierto?, o la antidiferenciación, que es una operación inversa, sin embargo no siempre es posible. Aquí tenemos un claro ejemplo. Ustedes conocerán de la clase de cálculo que esta es la formulación para la longitud de arco, ¿no es cierto? Si yo quiero calcular la longitud de arco de una curva dada, tengo esta curva de aquí, y lo que quiero, por ejemplo, es obtener la longitud del arco de esta curva entre los puntos A y B. Entonces quiero saber qué longitud tiene si yo recorro todo este camino de aquí. Esa es la longitud de arco entre A y B. Entonces está dada, es fácil de demostrar, es súper sencillo, esto es un límite, que la longitud de arco entre los puntos A y B, por ejemplo, aquí está entre 0 y L, pero por ejemplo entre A y B, es dado por la raíz de 1 más la primera derivada de la función elevada al cuadrado. ¿Ok? En este caso, el ejemplo de lo que se trata es que hay muchas funciones que vienen dadas de alguna manera en la vida real, de forma gráfica. Como hemos visto hasta ahora, también hay funciones que vienen dadas de manera tabular, y lo que tenemos que hacer es tratar de interpolar o conseguir datos directamente de la forma tabular de la función.
pero no necesariamente de forma analítica, por lo cual tenemos que hacer primero un modelo de esa función. Entonces, si ustedes se ponen a pensar, por ejemplo, en las planchas de Eternit, de los techos de las casas, más o menos pueden ser o son modelados una plancha de un techo. ¿Ok? Y la idea es, por ejemplo, ¿qué sucede si yo quiero sacar la cantidad de material usado? Supongamos esto tiene un espesor dado, esto tiene un recinto que es el material, que es el espesor de la plancha. ¿Qué pasa? Hay dos maneras de hacer esto, ¿no es cierto? Es una, calcular la cantidad de material que voy a usar en construir esa plancha antes de doblar la plancha. Pero la otra es, supuestamente ya está doblada y yo quiero saber la cantidad de material que hay metida en esa plancha, es decir, el volumen de material. ¿Cómo pudiera calcular el volumen de material si el ancho, ¿cierto?, de esto es L para cualquier ancho L, suponiendo que tengo un espesor que le llamo T? ¿Cuál es el volumen de material total, o el área al menos de material, sin incluir el espesor de esta plancha? Quiero calcular exactamente. Entonces, la idea es sencilla. Lo que tengo que calcular es la longitud de todo este arco, ¿no es cierto? Calcular toda la longitud de este arco entre 0 y L. Si yo pongo mis ejes coordenados, por ejemplo, aquí, entonces esto es 0. Y eso multiplicable, aquí estoy diciendo que L es esta dimensión. Supongamos que tiene profundidad. Okay. Entonces tiene una profundidad de L, un espesor de la plancha T, y yo lo que quiero calcular es el volumen de material usado en esta plancha. Entonces lo que tengo que hacer es calcular esta longitud de arco, ¿cierto? Es como si estirara la plancha de nuevo, multiplicarle por L, ¿no es cierto?, y de ahí por el espesor. Entonces el volumen de material de esta plancha no sería nada sino la longitud de arco S, ¿no es cierto?, entre 0 y L. Supongamos que tiene L de profundidad y L también de largo, tal cual ya una vez ha sido doblada, por L, que es el espesor, y por T, que es, L, que es la profundidad, y por T, que es el espesor. Entonces necesito conseguir esta longitud de arco sí o sí. Y lo que me queda, si yo solo tengo la plancha, ¿cierto? No sé nada más, yo solo tengo la plancha y puedo coger un calibrador y medir esta profundidad, puedo coger un metro y medir el fondo y este largo así, entonces todo eso está bien. Pero para esta forma no me queda más sino que ver si logro calzar una función ahí. Y supongamos que por facilidad traigo, y digamos la plancha comienza desde aquí y traigo mis ejes acá pongo el 0 y entonces digo, esto parece, arranca en 0 y de ahí comienza a hacer esta formación sinusoidal, y entonces el nombre mismo lo indica, puedo tal vez modelar con un seno, ¿cierto? Si me quedo sobre el eje, puedo modelar esto tal vez con un valor absoluto de seno de eje, ¿cierto? Entonces digo, bacán, esta es mi función y a esta función le voy a sacar la longitud del arco. Entonces necesitaría mi función f es seno de x, valor absoluto de seno de x, ¿cierto? Entonces mi función f de x, la que me dice esta forma de la plancha, por ejemplo, es valor absoluto de seno de x, para que se me quede sobre el eje de la z. Y ahora lo que necesito para sacar la longitud de arco es simplemente sacar la primera derivada de esa función y enchufarle en esta formulación de acá. Entonces la derivada de la función esta, la f' de x, ¿no es cierto?, la derivada del valor absoluto de la función en signo, me va a quedar signo de seno
coseno de x. Entonces el signo me puedo deshacer de alguna manera y solo me quedo con la derivada interna de aquí, que es coseno de x. ¿Ok? Y lo que hago es enchufar el coseno de x allá y me quedo con 1 más coseno cuadrado de x, ¿no es cierto? Porque tengo que elevar esto al cuadrado. Ahora, el problema con esto es que esta función, la raíz cuadrada de 1 más coseno al cuadrado de x, no tiene integral analítica. Es imposible conseguir una antidiferenciación de esa función. No hay. No existe en el planeta Tierra la persona que haya podido antiderivar eso, ¿no es cierto? Conseguir la integral analítica. Sin embargo, eso no quiere decir que esto no tenga una longitud de arco. Por lo tanto, sí podría realizar esa integral si yo, por ejemplo, voy al concepto de integral mismo, que es el límite de la suma de Riemann, ¿no es cierto? Entonces la idea es que si no puedo calcular la integral analítica de esto, puedo al menos calcular una aproximación de manera numérica, y ahí es cuando las cosas numéricas tienen más sentido y cobran más poder, ¿no es cierto? Entonces, ustedes ven, aquí está la plancha. También pudiera tratar de expandir el comportamiento de esta función alrededor de un punto mediante una serie de Taylor, ¿no es cierto? Pero todas son aproximaciones de la función. Pudiera tratar de esta función seno de x o valor absoluto seno, expandirle con una serie de Taylor alrededor de este punto y de ahí integrar eso. Entonces, hay varios conceptos. Puedo integrar directamente o tratar de integrar numéricamente esta función por discretizar la función, o puedo tratar de interpolar esa función con una función más fácil, ¿no es cierto? Esa era una de las utilidades de interpolación. Cuando yo tenía una función muy complicada, lo que podía hacer es sustituir por una función más sencilla como un polinomio. Entonces, generalmente, eso es lo que se va a hacer. Se va a sustituir la integral definida por una aproximación donde que esta función que sea fácil de integrar y obviamente funciones que ya sabemos por la interpolación que son fáciles de integrar son los polinomios de orden n, ¿no es cierto? Entonces vamos a sustituir la función original por una aproximación polinómica y de ahí calcular el área bajo la curva, ¿no es cierto? Que es la integral definida. La integral definida es el área bajo la curva de la función polinómica en vez de la función original, y esa considerarle como una suficientemente buena aproximación, obviamente acotando el error que yo puedo cometer. Como vimos cuando estudiamos interpolación, en la mayoría de los casos hay como acotarse. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los métodos más conocidos de interpolación que se tienen? Existen dos métodos, dos grandes familias de métodos de integración numérica. ¿Sí? Un método, una familia de métodos se conoce como las cuadraturas de Newton, Cotes, y el otro se conoce como las cuadraturas de Gauss. Son dos grandes familias de métodos para la integración numérica. Que básicamente, ¿cuál es lo que les diferencia a estos? Las cuadraturas de Newton-Cotes lo que hacen es, si yo tengo una función que quiero integrar, es decir, sacar el área bajo esa curva, entre un intervalo, en un intervalo AB, lo que hacen los métodos de Newton-Cotes, estos de aquí, es este intervalo de aquí, el intervalo AB, dividirle una serie de subintervalos todos del mismo ancho h, ¿no? Todos de la misma longitud o el mismo paso, que se conoce h, todos tienen h. Y sobre sus intervalos, buscar los puntos de interpolación, ¿no? Sobre sus subintervalos, los extremos de cada uno de sus subintervalos, hacerlos los puntos de interpolación. Ese es el fundamento de las cuadraturas de Newton-Cotes.
y todos los intervalos básicamente son del mismo ancho H, todos los subintervalos pertenecientes al intervalo AB. Por otro lado, las cuadraturas de Gauss lo que hacen es, a grandes rasgos, lo que hacen es esta misma función que quiero integrarle dentro de este intervalo AB, lo que hacen es usar puntos privilegiados de integración, es decir, ya no los puntos de integración para la interpolación del integral no están igualmente espaciados como las cuadraturas de Newton-Cotes, sino están, por ejemplo, a distancias diferentes. Por ejemplo, de esta manera. Entonces, cada subintervalo, por ejemplo, este que podría ser el subintervalo H sub I, es diferente en longitud de los otros subintervalos. Y esto nos da puntos de interpolación que de alguna manera o de acuerdo a algún tipo de criterios son privilegiados. Privilegiados en el sentido de que minimizan el error cometido en el cálculo, en la interpolación y en el cálculo de la cuadratura. Entonces, unos métodos hacen lo uno y los otros métodos hacen lo otro, ¿cierto? Son dos grandes familias de métodos inspirados en un concepto en principio, luego no es tan ligeramente diferente, pero en principio ligeramente diferente, como el ancho del paso, ¿no? El ancho de los subintervalos. En un caso es, como decía, todos los subintervalos tienen el mismo ancho, y en el otro caso, en las cuadraturas gaussianas, los subintervalos tienen diferente ancho, los puntos están a diferentes distancias. ¿Ok? Esa es la base y la filosofía detrás de estas dos grandes familias. La primera familia de métodos que vamos a estudiar, obviamente, pertenecen a las cuadraturas más sencillas, en el sentido de que todos los espacios tienen el mismo ancho, todos los subintervalos, que son las cuadraturas de Newton. ¿Ok? Y el método más sencillo de este tipo de cuadraturas, luego vamos a ver una subfamilia de las cuadraturas de Newton-Cotes, pero por el momento empecemos de esta manera. El método más sencillo de este tipo de cuadraturas se conoce como la regla del trapecio. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la idea de la regla del trapecio? Como les decía, todos estos métodos de integración numérica se basan en sustituir la función que quiero integrar por una similar, es decir, por una función que se comporte de manera similar dentro del intervalo donde quiero integrar, ¿no es cierto? Que puede ser, obviamente, un polinomio de orden n. Esta es la base. Ahora, como esto es la regla del trapecio, es un método, es una cuadratura de Newton-Cotes, veremos cómo luego lo separamos en intervalos de igual tamaño. Pero, por lo pronto, tratemos solo primero de integrar un solo intervalo, es decir, total de una sola, integrar la función en AB. Entonces tenemos esta función así, y por ejemplo la queremos integrar dentro de este intervalo. La regla del trapecio me dice que el orden de este polinomio, como ustedes ya saben, el polinomio podemos expresarlo como la sumatoria desde igual a 0 hasta n, de unas bases ciertas, de unas ciertas bases b y de x por los coeficientes del polinomio ahí, ¿cierto?
Habíamos visto que este polinomio de orden n, cuando hacíamos interpolación, cuando lo usábamos para hacer interpolación con una función tabular, por ejemplo, podíamos escoger un tipo de bases que les llamábamos LI de x, ¿cierto? Que eran las bases de los polinomios de Lagrange, y hacíamos de esa manera interpolación pura, nos le quedaba la sumatoria de i igual a 0 hasta n, ¿cierto? De las bases de Lagrange por los coeficientes del polinomio, donde, que recuerden, las bases estas de Lagrange se calculaban de esta siguiente forma. Estas eran las bases. Acuérdense que tienen esta propiedad de delta de Dirac, una base de Lagrange y evaluada en el punto J, tiene esta propiedad de delta de Dirac y J, que no era nada sino que se volvía 1 si I era igual a J y se volvía 0 de otra manera. J igual a I, se volvía 0 para J. Evaluando, por ejemplo, el punto XJ en la base I, ¿no? Eso es lo que quiero decir. Todo esto ya lo estudiamos, lo tenemos claro, ya sabemos de lo que se trata, entonces ahora lo podemos seguir usando para construir más cosas. La idea de la regla del trapecio es hacer interpolación pura, por ejemplo, utilizando polinomios de Lagrange, interpolación pura con polinomios de Lagrange, pero utilizando un tipo particular de polinomio, el polinomio de orden 1, ¿no? Polinomio de orden 1 con interpolación de pura Lagrange. Entonces, el polinomio de orden 1 no es nada sino una recta. ¿Ok? El polinomio de orden 1, ustedes saben muy bien que es una recta. Como es interpolación pura, entonces esta recta exactamente pasa por los puntos, por dos puntos que yo le tengo que dar. Entonces, ¿cuáles son esos dos puntos que yo le tengo que dar? Los puntos que yo le tengo que dar son, por ejemplo, los valores de la función a los extremos del intervalo A, por lo tanto f de A, y B, el punto B, que es el otro extremo del intervalo, y por lo tanto f de B. Puedo llamarle también a A igual a x0 y B igual a x sub 1. Eso para tener consistencia un poco con la formulación de Lagrange que estamos usando. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Es aproximamos el comportamiento de esta función, de la función real, de la función original, y igual a f de x, dentro del intervalo AB, simplemente con una recta, ¿no es cierto? Con una línea que pasa por los dos extremos, por los dos puntos extremos de ese intervalo sobre la función, y en vez de calcular el área exacta bajo la curva, que vendría a ser esta de aquí, entonces esta sería la integral, si directamente integráramos la función y igual a f de x, en vez de calcular esa área, calculamos el área bajo la recta, ¿no? Calculamos simplemente solo el área bajo la recta, y decimos que esta área bajo la recta es lo suficientemente aproximada al área bajo la curva. Esa es la regla del trapecio en pocas, ¿no es cierto? Interpolo, utilizando interpolación pura con polinomios de Lagrange y con polinomio de grado 1, es decir, con una recta, interpolo la función dentro del subintervalo, del intervalo donde quiero interpolar, del intervalo AB, donde quiero calcular la integral, y calculo no la integral de la función original, sino la integral de esa recta, y eso digo que es aproximado al área bajo la curva real. ¿Ok? Entonces, ¿cómo calculo un polinomio
idea es aquí poner un polinomio de grado 1, ¿no es cierto? Utilizar un polinomio de Lagrange de grado 1 para la función. ¿Cómo calculo ese polinomio de Lagrange de grado 1? Si ustedes toman de nuevo esta ecuación de aquí, tengo P1 de X, P sub n, en este caso n es el grado del polinomio, P sub 1 de X, tendría que ser igual y resolvemos esta sumatoria, pongamos primero, vamos paso a paso. De I igual a 0 hasta cuánto? Sumatoria de I igual a 0 hasta cuánto? Sumatoria desde igual a 0 hasta cuánto? ¿Qué significa este n? ¿Para qué está ese n? ¿Qué significa el n aquí y el n acá? El grado del polinomio. ¿De qué grado quiero usar el polinomio? 1. Entonces, desde i igual a 0 hasta cuánto? Hasta 1. ¿Cierto? De a sub i por l sub i de x. ¿Ok? Ahora, si desarrollo esto, me queda como p sub 1 de x. ¿Cierto? El sub 1, una vez más, es el grado del polinomio. El polinomio de grado 1, como ustedes sabrán desde kinder casi, es una recta. Tengo que a sub 0 por L0 de x, ¿cierto? Más a sub 1 por L1 de x es todo el polinomio. ¿No es cierto? Y ahora lo que me queda es calcular las bases de interpolación. Entonces, ¿cómo calculo las bases de interpolación? Utilizando esta formulación para las bases de Lagrange. Entonces vamos a calcular la base L sub 0, ¿no es cierto? I es igual a 0 de X, esto también ya lo saben de memoria. Estamos redundando aquí, entonces J tiene que ser diferente de I. Como I vale 0, ¿cierto? I es igual a 0 y J tiene que ser diferente de I. Aquí me queda que es el producto de X menos XJ. J tiene que ser diferente de I. I vale 0, entonces J vale 1, ¿cierto? Eso sobre XI menos XJ, I vale 0, sobre X0 menos X1. ¿Sí o no? De ahí tengo que avanzar, perdón, aquí también es n, me voy a ponerlo, no sé si se me voló. J va desde 0 hasta n aquí. Entonces tengo solo J va desde 0 hasta n, ¿no es cierto? N es igual a 1, entonces J va desde 0 hasta 1. Como J tiene que ser diferente de I, e I vale 0 en este caso, J va a tomar el valor de 1. ¿Y qué otro valor más puede tomar? No, porque tiene que ser diferente de I. I es igual a 0, ¿cierto? Si I es igual a 0 y J tiene que ser diferente de I, pero en general J va desde 0 hasta 1. En este caso, como I vale 0, J tiene que ser diferente de 0. J tiene que arrancar desde 1. Pero ¿hasta dónde me llega? Hasta 1. No puede avanzar más. J va desde 0 hasta 1. Solo queda ahí. Ok, entonces ahora, eso es mi base L sub 0. Ahora quiero calcular mi base L sub 1, mi base de Lagrange L sub 1. Entonces ahora I ya no vale 0, sino I vale 1 y J sigue yendo desde 0 hasta 1. Pero J tiene que ser diferente de I. I vale 1, entonces puedo tomar J igual a 0, ¿no es cierto? Entonces me queda X menos XJ. J vale 0 dividido para XI menos XJ, ¿no es cierto? I vale 1, ¿no es cierto? Y J vale 0. Menos
dividido para x1 menos x. Esas son mis dos bases de Lagrange. Las acabo de calcular, fácil y sencillo. Esto ya se volvieron unos expertos ustedes y luego resolvieron un problema con esto en el examen, ¿cierto? El examen de medio semestre. Entonces, y eso pasó hace 15 días, por lo tanto esto está súper fresco en la memoria de ustedes. Y ahora lo que hacemos es sustituir esas bases aquí, ¿no es cierto? En el polinomio simplemente reemplazamos estos valores aquí. Me queda que P1, ¿cierto? El 1 está una vez más por el grado del polinomio, es igual a A sub 0 por x menos x1 dividido para x0 menos x1 más A1 multiplicado por x menos x0 por x1 menos x0. ¿Ok? ¿Qué pasa con los coeficientes del polinomio de Lagrange? Ustedes que son unos maestros de polinomios de Lagrange, ¿cuáles son los coeficientes de los polinomios de Lagrange? Cuando hago interpolación. A ver, ¿cuáles son los coeficientes de los polinomios de Lagrange cuando hago interpolación pura utilizando un polinomio? ¿A qué son iguales los coeficientes? ¿Cuáles son los coeficientes de los polinomios? Vamos, hace 15 días acaban de resolver el examen con esto. No son los X. Los X están ya metidos aquí. ¿Qué son? Pero tienen que ver. El coeficiente A sub 0 no es nada sino f de x. Y el coeficiente A sub 1, adivinen qué es. Sigue muy difícil, faltan datos. ¿Qué es el coeficiente A sub 1? F igual a x1. F de x1. Ahora sí tengo mi polinomio de Lagrange con interpolación pura, donde que f de x sub 0 no es nada sino el valor de la función en A, ¿no es cierto? A es igual a x sub 0, entonces esto es f de x sub 0 es el un extremo, el valor de la función, y f de x sub 1 es el valor de la función en el otro extremo. Estoy interpolando las dos con una línea recta, ¿no es cierto? Con el polinomio de grado 1 utilizando interpolación pura. ¿Qué significa interpolación pura? Una vez más, que la función interpolante pasa exactamente por los puntos de interpolación, ¿no es cierto? Eso significa interpolación. Y ahora lo que tengo entonces es que hacer, ya tengo el polinomio aquí y lo que quiero calcular es el área bajo el polinomio, ¿cierto? ¿Qué tengo que hacer ahora? Integrar el pinche polinomio, ¿no es cierto? Eso es lo que tengo que hacer.
recuerden que cuando estudiamos interpolación pura, cuando vimos en esta clase interpolación pura hace un par de semanas con polinomios de Lagrange, dijimos y vimos que se podía acotar el error cometido por interpolar con polinomio de Lagrange, ¿cierto? Y era una fórmula, o a ustedes les gusta llamarle fórmula, una formulación, una ecuación, que era similar, decíamos que el error se calculaba de manera similar al del polinomio de Taylor, en el sentido de la forma de esto, pero en vez de la sumatoria, de sumatorias o cosas aquí, teníamos un producto, y ese producto era de x menos xi, ¿cierto? Con i igual desde 0 hasta n. Esto, en el caso de manera general, por la derivada de orden n evaluada también en un punto psi, ustedes saben que es psi o z o llámenle Pepito, Juanito, es la misma historia, es el punto que maximiza la derivada de orden n dentro del intervalo, en este caso de interpolación, y esto sobre n más 1 factorial. N más 1 factorial, también esta era la derivada de orden n más 1, disculpen ustedes. Y entonces el error cometido al utilizar esta interpolación con polinomio de orden 1, si n es igual a 1, porque estoy utilizando un polinomio de orden 1 que es una línea recta para interpolar con polinomios de Lagrange, es la segunda derivada, ¿cierto? La segunda derivada evaluada en este punto psi que pertenece a este intervalo, y es el punto que me maximiza el valor de la segunda derivada de los intervalos sobre 2 factorial, que es 2, ¿cierto? Multiplicado, ahora sí, la multiplicación de i igual a 0 hasta n, entonces por x menos x0 multiplicado por x menos x. Y este es el término de error, que llamémosle el error de interpolar con polinomio de Lagrange. R1 x es esto. Entonces, para evitarnos hacer esto con similar y hacer que esto sea un igual, no solo integramos con el polinomio de orden 1, con el polinomio interpolante de orden 1 de Lagrange, sino también le sumamos la integral del error, ¿no es cierto? Porque en realidad esto es P1, o sea, la función vendría a ser igual a P1 de x más el error, ¿no es cierto? Entonces, la idea aquí es sumarle la integral también entre A y B del término de error. Esto sí no es una variable que no es x, entonces puede salir de la integral igual el 2. Pongamos a eso primero. De esta y así me quedaría ya de manera exacta el tratar de sustituir la integral de esta función y y igual a f de x por una línea recta por la integral de esa recta más el error, ¿no es cierto? Y esa recta está dada por este polinomio ahora lo que tenemos es que sustituir aquí integrar los valores del polinomio. F de x0 es un número, obviamente ustedes saben, y x0 menos x1 también es un número. Esto conozco, esto es un número, no son variables, aquí la única variable es x. F de x0 es un número, f de x1 es un número, x1 menos x0 es otro número, x es la única variable. Entonces, al sustituir este p1 de x acá, lo que puedo es, utilizando obviamente las propiedades de la integral de linealidad, puedo hacer f de x0 dividido para x0 menos x1, eso por integral entre a y b de x menos x1 de x
más f de x1 dividido para x1 menos x0, eso por la integral entre a y b, de la integral entre a y b de x menos x0 de x, eso más la parte del error más f segunda sí dividido para 2 por la integral entre a y b de x menos x0 x menos x1 de x. Esto es igual a la integral de la función. Ok. Y ahora, ¿qué seguimos haciendo? Integrando. ¿Qué más nos queda seguir operando, seguir haciendo la carpintería de esta vaina. Entonces, ¿cuál es la integral de esto de aquí? ¿Cuánto me queda la integral de esto? ¿Cómo? Quiero resolver esta integral analíticamente. ¿Cuánto es esta integral? X cuadrado sobre 2 menos x. ¿Alguien más quiere darme un show así? ¿No? X menos x1 al cuadrado sobre 2. Eso es la integral de eso. ¿No? ¿No? Esto sí es el diferencial de esto de aquí, ¿no es cierto? De lo de adentro. La derivada de lo de adentro es este diferencial. Entonces, si es que eso es cierto, la integral de eso es esto. ¿No? O sea, yo lo que fue. Sí, separaste. Pero ¿para qué se puede hacer eso? Entonces, esto me queda de esa forma. Es decir, tengo f de x sub 0 dividido para x sub 0 menos x sub 1. A esto me queda x menos x sub 1 dividido al cuadrado, elevado al cuadrado dividido para 2, pero evaluado en los límites de integración, ¿no es cierto? Los límites de integración que son a igual a x0 y b que es igual a x1. Acá me queda f de x sub 1 dividido para x1 menos x0. ¿Y esto cuál es la integral de eso ahora? Exactamente, ahora sí, la segunda vez quizás es un poco más fácil. X menos x0 al cuadrado dividido para 2. Esto evaluado entre a igual a x0, b igual a x1, ¿es cierto? Y más f segunda evaluado en sí dividido para 2. Y la integral de esto. Ya no me queda más que hacer el álgebra. ¿Qué pasó? ¿Que no les dieron cálculo 1? Esto era cálculo 2, no importa, ustedes se pasaron cálculo 1, cálculo 2. Esto es x al cuadrado, ¿no es cierto? Menos x1 menos x0
x0, x1 x al cuadrado menos x1 menos x0 más x0, x1. Eso es lo que me queda y por lo tanto la integral de esto es nada sino x al cubo sobre 3 menos x1 por x al cuadrado sobre 2 menos x0 por x al cuadrado sobre 2 más x0, x1, x, ¿cierto? Todo esto evaluado entre a igual a x0, b igual a x. Entonces aquí tengo evaluar primero en x1 y restar luego de lo evaluado en x0. x1 menos x1 se hace 0, ¿cierto? Menos x0 menos x1 al cuadrado. Aquí me queda x0 menos x1 al cuadrado, todo eso sobre 2 multiplicado por esto de acá y multiplicado multiplicado por un menos, ¿no es cierto? Porque es esto evaluado en b menos esto evaluado en a. ¿Okay? Cuando evalúo en b se me hace 0 y cuando evalúo en a me queda multiplicado por signo menos y por esto de acá. Este de aquí se va con el de acá y por lo tanto aquí me queda f de x0 sobre 2 multiplicado por x0 menos x1. Eso por menos. Luego vengo acá y hago el mismo chiste y me queda, cuando evalúo en b, me queda x1 menos x0, ¿cierto? x1 menos x0 al cuadrado. Y cuando evalúo en menos, evaluación en a, que me queda x0 menos x0, entonces eso se me hace 0. Por lo tanto, esto me queda x1 menos x0 al cuadrado dividido esto para 2 y multiplicado por f de x1 sobre x1 menos x0. ¿Estamos de acuerdo? Entonces este de aquí se va con el de acá y al final del día lo que tengo aquí es más f de x1 sobre 2, ¿cierto? Multiplicado por x1 menos x0. ¿Sí? Perfecto. Y ahora evalúo lo de acá. Pues aquí tengo, cuando evalúo esto de aquí en x1 me queda x1 al cubo sobre 3 menos x1 al cubo sobre 2 menos x0 por x1 al cuadrado sobre 2 más x0 x1 al cuadrado. Y ahora menos, ¿no es cierto?, x0 al cubo sobre 3 más x1 x0 al cuadrado sobre 2 menos x0
más x0 al cubo sobre 2 menos x0 al cuadrado x1. Así me queda esto. Entonces aquí tengo x0, x1 cuadrado, aquí tengo x0, x1 al cuadrado, ¿no es cierto? Menos un medio de x0, x1 al cuadrado, más 1, x0, x1 al cuadrado, entonces esto me queda un medio positivo de x0, x1 al cuadrado. Aquí tengo x1 al cubo sobre 3 menos x1 al cubo sobre 6 para 3 a 2, 6 para 2 a 3, me queda menos un sexto. Entonces estos dos me hacen menos un sexto de x1 al cubo. Y ahora tengo menos x0 al cubo sobre 3 más x0 al cubo sobre 2, ¿no es cierto? Entonces ahora tengo al revés, menos un tercio más un medio, una vez más igual 6 para 3 a 2, menos 2, 6 para 2 a 3 más 3, 3 más 2 me queda, menos 2 me queda un sexto, entonces me queda más un sexto de x0 al cubo. Y acá me queda, aquí tengo x1, x0 al cuadrado, entonces tengo menos 1 más un medio, entonces me queda menos un medio de x0 al cuadrado x1. Eso es lo que me queda esto de aquí. Entonces aquí puedo sacar x0, x0 y aquí x1 y x1. Entonces si hago más me queda un medio de x0 y x1 que multiplica a x1 menos x0, esto de estas dos, y me queda más un sexto, ¿no es cierto?, que multiplica a x1 al cubo menos x0 al cubo. ¿Sí o no? Entonces puedo sustituir, si es que todo está bien y no nos equivocamos por ninguna parte, puedo sustituir esto acá, saco de factor común un medio además y me queda esto un cuarto multiplicado por x0 por x1 menos x0, y esto aquí me queda, aquí me queda un tercio de x1 al cubo menos x0. Bien, fíjense que aquí tengo x1 menos x0 y aquí tengo x0 menos x1. Es la misma cuestión, ¿no? Solo si les quiero dejar de la misma manera, saco el signo menos de acá. ¿Sí, okay? Y le hago más al de acá y esto me queda como f de x0 sobre 2 multiplicado por x1 menos x0 más f de x1 sobre 2 multiplicado por x1 menos x0. ¿Sí o no? Ahora puedo sacar factor común x1 menos x0 sobre 2.
¿Sí o no? ¿Puedo o no puedo? Ah, sí, ok. Entonces, sacando factor común, x1 menos x0 sobre 2, x1 menos x0, dividido para 2. Esto me queda multiplicado por f de x0 más f de x1. Es decir, multiplicado por f de x0 más f de x1. Me queda de esa forma. Pero fíjense que x1 es igual a b y x0 es igual a a. Entonces, tener x1 menos x0 es tener b menos a. Si yo digo que b menos a es esta distancia h, es decir, h igual a b menos a, por lo tanto igual a x1 menos x0. Puedo reemplazar ahí por h, ¿sí o no? Entonces ahora esto me queda, sustituyo x1 menos x0 por h y esto me queda h sobre 2. ¿Okay? Más todo lo que es de acá del error que no le hemos sacado de grabar. Primero quiero resultar. ¿Estamos de acuerdo? Ahora vean que esta base de aquí, esto es h. ¿Cuál es el área del trapecio? El área del trapecio es base mayor más base menor por la altura dividido para 2. Aquí yo tengo la altura dividida para 2 y tengo algo así como una base mayor más una base menor, ¿cierto? ¿Cuál es f de x0? F de x0 es esto de aquí, que es la base menor, ¿cierto? F de x1 es esta altura de aquí, que es la base mayor, ¿cierto? Entonces, base menor más base mayor multiplicado por la altura dividido para 2 me dan el área de este trapecio que me queda bajo la curva, la línea. ¿Ok? Y es por eso que se llama la regla del trapecio. Entonces la integral entre a y b f de x de x no es nada sino igual al área de este trapecio, ¿cierto? Cuya base es este h que está entre b y a, y la base menor en este caso por ejemplo es f de x0 y la base mayor es f de x1, es esa área más el error cometido por eso. Aquí puedo sustituir ahora por ejemplo h, ¿cierto? Haciendo un poco de operaciones aquí, ya no me acuerdo exactamente por dónde irme. Esto tiene que quedar, capaz nos encontramos por algún lado, capaz tenemos que seguir haciendo todavía más cosas. Me queda como f segunda de sí dividido para 12, esto con signo menos, por h al cubo. ¿Ok? Y ese sería el término del error. Exacto. Ese mismo.
Por lo tanto, podemos decir que es un error del orden h al cubo. ¿Cierto? Tengo un error del orden h al cubo. Aquí ya sale una vez más h. Es el tamaño. Y voilà, listo. Tenemos la regla del trapecio. Este es el significado geométrico. Acabamos de hacer todo el procedimiento para derivar esta expresión. Ya saben que viene de interpolar con un polinomio de Lagrange de orden 1, es decir, con una línea recta, interpolación pura. Y esta es mi famosa regla de trapecio. ¿Estamos claros? Más o menos. Ok. Entonces ahora podríamos resolver un ejercicio, pero antes de eso podemos avanzar un poquito más en el sentido de que fíjense que tengo un error del orden h. ¿Qué pasa si mi intervalo en el que quiero integrar, uno generalmente no quiere integrar una función, generalmente puede querer hacerlo, pero generalmente uno quiere integrar una función en un intervalo no muy pequeño, ¿cierto? Uno quiere integrar una función entre 0 y 10, uno quiere integrar una función entre 1 y 5, ¿cierto? Por lo tanto, si yo quiero integrar una función, por ejemplo, entre 0 y 3, o entre, supongamos que x0 es igual en este caso a 1, y x1, b igual a x1 es igual en este caso a 6. ¿Cierto? Quiero integrar entre 1 y 6, con eso calculo h, ¿cierto? h es 6 menos 1 es 5, entonces tendría un h igual a 5. Yo tengo un error del orden h al cubo, ¿cierto? Quiero integrar esto y por lo tanto quiero acotar el error con esta parte de aquí. Y tengo h al cubo, 5 por 5, 25, 25 por 5, 125, tengo un error estrepitosamente grande. Pero yo quiero integrar mi función en el intervalo 1, 6. Insisto en que quiero hacerlo. Yo necesito resolver una integral esa entre el intervalo 1 y 6, porque él me puede venirme y decirme, bueno, no integre la función entre 1 y 6, integra la función entre 1 y 2. Entonces, yo necesito saber de integral entre 1 y 6. Pero luego me acuerdo que yo con la integral, en general, puedo aplicar, como les decía hace un rato, la regla esta de que la integral es una operación lineal en el sentido que es distributiva. Y la interpretación geométrica es que es el área bajo la curva. ¿Qué pasa si yo entonces este intervalo grande, alguien viene y me dice, bueno, yo sé que quieres integrar entre 1 y 6, y claro, mi primera idea de decirte que integres entre 1 y 2 para que tengas un h igual a 1 era medio tonta, porque al final del día no vas a terminar con el área bajo la curva que necesitas. Pero ¿qué pasa si integras entre 1 y 2, y de ahí integras entre 2 y 3, y de ahí integras entre 3 y 4, de ahí integras entre 4 y 5, y de ahí integras entre 5 y 6, y sumas todas esas integrales, ¿no es cierto? Utilizando la regla del trapecio. Es decir, divides tu intervalo grande en un montón de subintervalos pequeños, todos del mismo ancho, h. ¿Okay? Entonces, eso es la táctica del divide y vencerás, muy empleada por el anterior gobierno de este país, y bien útil en todos los sentidos de la vida, no solo en política, sino, como ustedes ven, en matemáticas también. Entonces, la idea ahora es
tomar la misma función, tomar el mismo intervalo de integración, y ahora dividir este intervalo de interpolación o de integración, intervalo entre A y B grande, en un montón de intervalos pequeños, ¿cierto? Todos del mismo orden. Entonces tendríamos x sub 0 aquí, vamos a rojo, x sub 0 aquí, por ejemplo aquí x sub 1, por ejemplo aquí x sub 2, aquí x sub 3, aquí x sub 4, x sub i y aquí x sub m. ¿Por qué no uso la letra n? Porque estamos usando la letra n para la interpolación. Decimos que n es el orden de la interpolación. Entonces dividimos en m subintervalos. Entonces esto es x0 que está aquí, este de aquí es x1, este de aquí es x2, así sucesivamente. Este es x sub i y este de aquí es x, ya no sub 1, sino ahora viene a ser x sub m, ¿cierto? Entonces tengo m más 1 puntos, porque parto desde 0 y voy hasta m, entonces tengo m más 1 puntos y tengo m subintervalos, y por lo tanto lo que hago es en cada subintervalo cada subintervalo aplicar ahora la regla del trapecio. Entonces, dentro de este subintervalo que está entre x0 y x1, lo que hago es pasar una línea recta por aquí, ¿cierto? Y calculo el área bajo esta curva, y esto le llamo área 1. Luego aplico la regla del trapecio en este segundo subintervalo de aquí, es decir, lo que hago es pasar una línea recta entre estos dos, interpolación pura, y por lo tanto es aplicar la regla del trapecio y calcular esta área bajo la línea recta aquí, le llamo área sub 2, ¿cierto? Luego este tercer subintervalo hago lo mismo, aplico la regla del trapecio, es decir, hago pasar una línea recta entre los dos y calculo el área bajo esa recta, y así sucesivamente, ¿cierto? Hasta en el punto xy. Aquí lo mismo, hago pasar una línea recta entre estos dos, por lo tanto aplico la regla del trapecio, calculo esta área sub i, y finalmente aquí hago pasar una recta entre estos dos y por lo tanto calculo el área bajo esta recta en este subintervalo, le llamo área sub m. Lo que tengo, y al final del día lo que quiero es calcular mi área total bajo el punto, ¿cierto? Y ahora lo que tengo que es sumar el área 1 más el área 2 más el área 3 más todas las demás áreas más el área sub i más el área n. Entonces mi área total, que es igual a la integral de esta función de aquí entre a y b de la función f de x, aproximada mediante una aplicación sistemática y sucesiva de la regla del trapecio en un montón de subintervalos de esa región, es igual a la sumatoria desde i igual a 1 hasta m, ¿cierto? Que es el número de áreas, tengo el área 1, el área 2, el área 3 hasta el área m, de todas las subáreas
Ahora, ¿a qué es igual cada subárea? Cada subárea no es nada sino el área sub i, o el área sub 1, primero intentemos para el área sub 1, esto es igual exactamente a h sobre 2. Ahora, ¿cuál es el valor de h? Ahora, h es este ancho de aquí, ¿cierto? Porque estoy aplicando la regla de trapecio en este subintervalo. Entonces, ¿cómo calculo h? h no es nada sino b menos a dividido para m, que es el número de subintervalos en el que quiero dividir el intervalo AB, ¿cierto? Esto es h ahora, y h ahora es este ancho de acá. Esto es h. Entonces ya sé lo que es h es el ancho de este subintervalo. Como lo calculo así para todos los subintervalos, f de x0 es exactamente esta altura de aquí, más f de x1 no es nada sino esta altura de acá, ¿cierto? Más, ahora sí se vuelve un sí dentro de este intervalo, ¿cierto? El valor de x dentro de este subintervalo de aquí, que me maximiza la segunda derivada dentro de este subintervalo de aquí. Por lo tanto, se vuelve un sí sub 1, porque es el valor del primer intervalo. Luego tengo un sí sub 2 para el segundo intervalo, luego tengo un sí sub 3 para el tercer intervalo. ¿Cómo calculo ahora el área 2? El área 2, aplicando la regla del trapecio, una vez más, es ahora esta área de acá, es igual a h, porque la base este espacio es el mismo h, ¿cierto? Como calculé b menos a sobre m. M es el número de subintervalos en el que quiero dividir AB. Entonces tengo h sobre 2 multiplicado ahora por, fíjense que ahora tengo que, en vez de f de x0 tengo que poner f de x sub 1, y en vez de x sub 1 tengo que poner f de x sub 2, ¿cierto? Entonces me queda aquí f de x sub 1 más f de x sub 2 menos, ahora tengo un sí sub 2 porque es el valor de x que me maximiza la segunda derivada dentro del segundo subintervalo, dividido para 12 por h al cubo. El h sabemos cuál es. Supongamos que quiero calcular el área sub 3 ahora, igual una vez más es h sobre 2, que multiplica a, tengo el área sub 3, aquí está x sub 2 y aquí está x sub 3, entonces es f de x sub 2 más f de x sub 3 más o menos, este ahora es un sí sub 3 dividido para 12 multiplicado por h al cubo, ¿no es cierto? ¿Cómo calculo el área sub i? ¿Cómo calculo el área sub i? Fíjense que si quiero calcular el área 1, parto de i menos 1. Si quiero calcular el área 2, parto de i menos 1. Si quiero calcular el área 3, parto de i menos 1. Entonces el área sub i sería igual a h sobre 2 multiplicado por f de x sub i menos 1 más, ahora sí, f de x sub i, ¿no es cierto? Esto menos un sí sub i en valor de un sí sub i por h. Y de ahí finalmente calculo el área m. El área m sub m es igual a h sobre 2 multiplicado por
¿qué tengo aquí? X sub m y aquí tengo X sub m menos 1, ¿no es cierto? F de X sub m menos 1 más F de X m menos F segunda evaluado en C sub m para 12. Ahora bien, fíjense además que, por ejemplo, para el área 1 tengo f de x0 y f de x1, para el área 2 tengo f de x1 y f de x2, es decir, f de x1 se repite aquí y acá, ¿cierto? Para el área 3 tengo f de x sub 2 y f de x sub 3, es decir, f de x sub 2 se repite aquí y acá, y así sucesivamente. Y aquí en el último área tengo f de x m menos 1 que va a estar en el anterior y f de x sub m que queda solo, igual que f de x sub 0 que queda solo. Entonces, si yo ahora tomo y sumo todas las áreas, lo que tengo es un h sobre 2 que le puedo sacar como factor común, que multiplica al f de x sub 0 que me queda solo, más la sumatoria, más dos veces, porque estos se repiten dos veces, ¿no es cierto? Estos se repiten dos veces y así. Entonces, más dos veces por la sumatoria de i igual a 1 hasta m menos 1 de f de x sub i más f de x sub m, y ahora sumo el error, más el término de error, que es igual a h al cubo sobre 12, con este menos sale de la sumatoria, menos h al cubo sobre 12 por la sumatoria desde i igual a 1 hasta m de f segunda evaluado en C sub i. ¿Ok? Y esto es igual igual a esta área, ¿no es cierto? A esta integral. Integral entre a y b, ¿cierto? De f de x por dx. Una vez más, donde que i va desde 0 hasta m, y donde que h no es nada sino b menos a sobre m. ¿Estamos de acuerdo? Y esto de aquí se conoce como la regla del trapecio compuesta. O la regla compuesta del trapecio.
¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Dudas? Ahí el error está reducido. ¿Está reducido? O sea, es menos que la fórmula que tenemos antes. Es el mismo error, pero dentro de cada subintervalo, ¿cierto? Entonces, si hago los subintervalos más chiquitos, le reduzco el error dentro de cada subintervalo y por lo tanto reduzco el error total. Porque ustedes pueden pensar, tal vez este rato no se les ocurre la idea, pero si uso simplemente la regla del trapecio, es decir, una sola línea recta entre A y B para incorporar una función y calcular el área bajo esa curva, fíjense que yo puedo tener funciones como la que voy a demostrar ahora. Puedo tener una función que sea tipo así, tipo una distribución gaussiana. Y puedo querer integrar entre estos puntos de aquí ¿okay? Fíjense que la integral exacta integral definida exacta analítica, esta función vendría a ser el área bajo la curva, esta de aquí. ¿Okay? ¿Qué pasa si yo aplico la regla del trapecio una sola vez, no la compuesta, sino la regla del trapecio simple entre estos dos puntos? Lo que estoy haciendo es interpolar una recta así y calcular el área bajo la recta así. Tengo todo esto de error. ¿Ok? En cambio, si tomo la actitud divide y vencerás y utilizo la regla del trapecio compuesta y divido esto en m subintervalos, lo que voy a hacer ahora es aplicar la regla del trapecio en cada uno de sus intervalos. Entonces pasar una recta por aquí, pasar una recta por acá, pasar una recta por acá, pasar una recta por acá y por acá, y calcular el área bajo cada una de estos subintervalos, ¿cierto? Y mira cómo se me disminuye el error. Y mientras más subintervalos ponga, menos error voy a tener, lo cual recupera el concepto de la integral misma, ¿no es cierto? Que es la suma de Riemann de los rectangulitos bajo la curva, que se conoce como la suma de Riemann. Que cuando le hago tender al infinito recupero la integral exacta. Entonces aquí mientras más subintervalos tenga, más exactitud voy a tener. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta, sugerencia, comentario? Ok, entonces tenemos un ejemplo. Integral entre 0 y 4 de e a la x de x. Eso resolver analíticamente, porque en este caso es muy fácil resolver la integral de eso analítica, y resolver utilizando la regla de trapecio. ¿Cuál es la integral analítica de eso? ¿Cómo? Quiero la integral de esto, ¿no es cierto? Entonces, la analítica es igual a e a la x evaluado entre 0 y 4, lo que es igual a e a la 4 menos e a la 0, e a la 0 es 1, entonces esto es igual a e a la 4 menos 1, exactamente.
¿Y cuánto es este número con 4 decimales redondeado al último? A ver, repite, 50 y... 53.5981. Sí, está redondeado al último decimal. Sí, porque le sigue un 5 y un 0. Dejémoslo. Entonces, ya saben, esto es una aproximación a la respuesta exacta porque estamos usando solo 4 decimales, pero asumamos esta como la respuesta. Entonces, ahora utilicemos la regla del trapecio con un solo intervalo, es decir, la regla del trapecio siempre resolvamos. ¿Cómo sería entonces? Integral entre 0 y 4 y a la x de x utilizando la regla del trapecio con un solo intervalo sería una vez más h sobre 2 por f de x 0 más f de x 1, ¿cierto? Esa es la regla del trapecio. Base mayor por la base menor por la operación. x0 es igual a x1 es igual a b, a es igual a 0, b es igual a 4. ¿Cuánto vale h? H vale b menos a, es decir, x1 menos x0, es decir, 4 menos 0, es decir, 4. ¿Ok? Entonces, esto de acá es igual a 4 dividido para 2, 4 dividido para 2 por f de x0. x0 es 0, entonces multiplicado por e a la 0 más f de x1 más e a la 4, ¿cierto? Es decir, aquí me queda 2 por 1 más e a la 4. ¿Cuánto es esto? 4 decimales redondeando al último. ¿Cuánto? 111. 1.19. 63. Fíjense la diferencia entre esos dos resultados. ¿Cuánto es el intervalo? ¿Cuánto es h? H es 4. Yo tengo un error del orden h al cubo, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto es 4 al cubo? 4 por 4, 16, 16 por 4, 64, ¿no? 64. Tengo que tener un error en el orden aproximadamente de 64. Más o menos, ¿no es cierto? Porque no estamos calculando exactamente. Podríamos hacerlo en este caso. Aún así, si calculamos exactamente, estamos calculando una cota superior, la máxima de lo que podría tener. ¿Cuánto es el error? Sí, la red 22. Sí, está más o menos en el orden de los 60, ¿no? Está en 57. ¿Ven? Es un error gigante. ¿Cuánto es el error relativo? Este es el absoluto. ¿Cuánto es el relativo? Es esto menos esto dividido por eso por 100. Sí, claro, porque mira, la respuesta exacta es 53 y el error es 57, es más que 53. Entonces el error relativo, es decir, el porcentual es ¿cuánto? 107.46, 91, 41, ah, 31. 31. Esto es el error porcentual, ¿no es cierto? El por ciento. Tenemos un error relativo o porcentual del 100, más del 100%. El error absoluto cumple más o menos el orden del error. O sea, tiene que ser orden h al cubo.
tal cual como predije. Entonces, fíjense que utilizar solo la regla del trapecio simple sería un error. Estuviéramos totalmente equivocados, estamos hablando de otro ser humano. Ok, entonces lo que nos queda es utilizar la regla del trapecio compuesta. Eso hacemos en la próxima clase. ¿Ok?